Entonces, y la parte imaginaria menos 2i. Entonces, el conjugado del complejo denominador sería 2i positivo. Entonces, hago como está aquí, multiplico y divido por 2i. Vamos a la fila de abajo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Entonces, me va a quedar 9 menos 13i por 2i. Dividido sería menos 2i por 2i. ¿A qué es igual menos 2i por 2i? ¿A qué es igual? Me lo desapareció. ¿A qué es igual menos 2i por 2i? Y sería menos por menos, menos 2 por 2, 4, y por i al cuadrado. O sería menos 4 por i al cuadrado. ¿Sí? Sí es. Entonces me queda menos 4 por i al cuadrado vale menos 1, entonces me queda menos 4 por menos 1, 4. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Hacemos el producto en el numerador, que sería 9 por 2i, 18i, menos 13i por 2i menos 26i al cuadrado dividido 4. Igual, i al cuadrado es igual a menos 1, entonces me queda menos 26 por menos 1, 26, más 18i sobre 4. Entonces, el complejo resultado de esa operación combinada que está ahí es un complejo que tiene como parte real 26 cuartos y como parte imaginaria 18 cuartos i. ¿De acuerdo? ¿Comprendido todo? ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, puede simplificar. O sea, si avanzamos un poquito más, me quedaría 13 medio más 9 medio i. ¿De acuerdo? ¿Sí? No, todo. Ustedes en un ejercicio de matemática, todo lo que puedan hacer que esté permitido dentro de la matemática es válido. ¿De acuerdo? Si ustedes simplifiquen. Avancen hasta la menor expresión que puedan llegar. ¿Sí? Eso sería lo ideal, llegar hasta eso. Pero bueno, muchos pueden llegar hasta aquí nomás, bueno, se queda ahí, es válido también, ¿que no? Pero si siguen avanzando, simplifican, mejor todavía, sería lo ideal. ¿De acuerdo? Sí. En el denominador no quedaría menos 4. Por eso, vamos de vuelta. Yo tengo menos 2i por 2i, ¿que no? Entonces, cuando yo tengo un producto así, tengo que multiplicar las manzanas con las manzanas y las peras con las peras, ¿que no? Entonces, menos 2 por 2, ¿cuánto es? Menos 4. I por i al cuadrado. Entonces sería menos 4 por i al cuadrado. Me queda ese producto, menos 4 por i al cuadrado. ¿Cuánto vale i al cuadrado? Menos 1. Entonces, cuando reemplazo eso, me queda menos 4 por menos 1. Entonces, menos 4 por menos 1, ¿cuánto es? Menos por menos más, 4 por 1, 4. Es 4 positivo. ¿De acuerdo? ¿Ha entendido, señorita? Sí, gracias. No hay problema. Sigamos ahora. Ahora vamos a ver otra forma de presentar un complejo, es presentarlo en la forma polar. ¿Ustedes se acuerdan cuando hemos visto la representación gráfica de un complejo? Hemos dicho que a ese complejo lo podríamos asociar a un vector. Ese vector, cuando veamos la representación del complejo en el plano de Gauss o en los ejes cartesianos, ¿que no? Entonces, y ese vector era un vector que nacía en el origen de coordenadas del plano de Gauss y terminaba en el complejo, ¿sí? Entonces vamos a usar esa representación, ese vector, para poder llevar ahora a poder representar al vector también en una forma que le vamos a llamar la forma polar. En la forma polar lo vamos a representar por un módulo que va a ser un valor positivo y por un ángulo o argumento. Y ese ángulo va a ser el ángulo formado por ese vector con el eje positivo de las X o el eje positivo real o el eje positivo horizontal. ¿De acuerdo? Entonces vamos a leer eso. Dice, recordemos que a cada número complejo Z igual a AB le asociamos un vector con origen en el origen del plano complejo o plano de Gauss y cuyo extremo es el punto determinado por el par ordenado correspondiente. A la medida o longitud del vector
lo llamaremos módulo del complejo Z y es un número real no negativo, o sea, un número positivo. Lo denotaremos con ρ y se simboliza Z encerrado entre doble barras, ¿que no? A la medida del ángulo que forma el semieje positivo OX con el vector, medida en radianes, le llamaremos argumento del complejo Z. Y lo denotaremos con arg de Z y se lo representa con phi. Entonces, le llamaremos forma polar del complejo Z igual a B al par ρ phi, donde ρ y phi se llaman componentes polares del complejo. Entonces, si yo represento a un complejo de la forma con ρ y con phi, donde ρ es el módulo del vector y phi es el ángulo que forma, expresado en radianes, es el ángulo que forma ese vector con el eje positivo de los reales o del eje X o del horizontal, se llama forma polar del complejo, ¿sí? Esa es la representación polar del complejo. Entonces ahora conocemos tres. La cartesiana como par ordenado, la imaginaria cuando era, como lo poníamos como una suma, que no, asociada a la unidad imaginaria, y ahora la forma polar, ¿sí? Vamos a ver qué es cada... Sí, señor. Sí, señora, perdón. Una compañera quiere entrar, ¿lo puedo aceptar? Sí, ya voy. Avísenme ustedes si cuando les digan, porque por ahí me olvido yo. Bueno, avancemos. Aquí vamos a ver qué es cada cosa, cuál es ese ρ y qué es ese phi, cómo lo obtenemos nosotros, que no, analíticamente, para poder expresarlo numéricamente, que no. Bueno, dado un complejo de forma cartesiana o binómica igual al par ordenado AB o A más B por I, se puede expresar en coordenadas polares donde ρ phi se obtiene de la siguiente manera. ρ va a ser el módulo del vector que representa el complejo en el plano de Gauss, ¿sí? O en el plano complejo. Si ustedes se fijan, cuando presentamos el complejo AB, era la componente horizontal o real A, componente vertical o imaginaria B, que no, y ahí teníamos el Z, que es el punto que está ahí. Si hacíamos y si uníamos eso, teníamos el vector, que no, y el módulo de ese vector, ustedes saben que es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Por qué es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado? ¿Por qué? Porque la hipotenusa. Bien. Porque como yo tengo unos ejes coordenados, la componente A y la componente B entre sí forman un ángulo de 90 grados, ¿que no? Entonces un triángulo rectángulo. Y la componente del vector, el módulo del vector, ¿que no? Es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Y por Pitágoras nosotros sabemos que la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. ¿De acuerdo? Entonces queda que ρ es igual a la raíz cuadrada positiva de A al cuadrado más B al cuadrado, donde A es la componente real del complejo y B es la componente imaginaria del complejo, ¿sí? Y ahora tenemos que ver cómo encontramos ese ángulo phi expresado en radianes. Y bueno, usamos también propiedades trigonométricas. Y este es el ángulo phi, ¿cómo hacen para relacionarlo? ¿A qué es igual el coseno de este ángulo phi? En un triángulo rectángulo, el coseno de ese ángulo, digamos el ángulo, va a ser igual al cateto opuesto sobre, perdón, el coseno del cateto adyacente sobre la hipotenusa. O sea, el coseno de phi va a ser igual a A sobre ρ. Y el seno de phi es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, o sea, B sobre ρ. También puede usar, aquí no está, que no, eso les digo yo, también es válido
si ustedes relacionan la tangente del ángulo, ¿que no? La tangente de ese ángulo phi es seno sobre coseno, o sea, va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, unidad, el valor, la imaginaria del complejo sobre la parte real del complejo, ¿sí? Sigamos. Aquí tenemos algunos ejercicios, dice resolver los siguientes enunciados. Dice determinar el módulo de cada uno de los siguientes complejos. Tengo el z sub 1, que es menos 2 más 3i, el z sub 2, que es 3i, el z sub 3, que es 2, 0, y el z sub 4 es raíz de 2 menos raíz de 3 por i. El módulo de z sub 1, ¿a qué va a ser igual? A la raíz cuadrada, que no, positiva, de la suma de las componentes elevada al cuadrado, ¿sí? O sea, la componente real de z sub 1 es menos 2 y la componente imaginaria es 3, o sea, va a ser raíz cuadrada positiva de menos 2 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado igual a la raíz cuadrada de 4 más 9 igual a la raíz de 3. Bueno, y así hacemos para todo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. ¿Podemos avanzar? Bueno, ahora vamos a ver, generalmente en este curso, en esta materia, vamos a trabajar con argumentos de ángulos notables, o sea, argumentos, van a ser ángulos notables, ángulos de los cuales se les va a dar una tabla para que ustedes más o menos sepan cuál es su seno, su coseno, para que vean qué valor le corresponde, según el seno y el coseno, qué valor de ángulo les corresponde. Esos ángulos notables están en esta tabla 1, ¿que no? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que según el ángulo vamos a tener cuál es su seno y su coseno. Si tengo el ángulo 0, el coseno va a ser 1 y el seno va a ser 0. Lógico que no, porque si yo me fijo aquí, si el ángulo es 0, significa que el complejo Z está sobre el eje real. Entonces, ¿cuánto vale el coseno? 0. ¿Cuánto vale el coseno? 1. ¿Cuánto vale el seno? 0, ¿que no? Es lógico. Después tengo otro ángulo notable que es pi sobre 6. Pi sobre 6, que es el equivalente a 30 grados, ¿que no? Entonces va a tener que el coseno es raíz de 3 sobre 2 y el seno es 1/2. El otro que tengo es pi sobre 4, que es a 45 grados, o sea que es la mitad, ¿que no? Del primer cuadrante. Si es la mitad, es obvio que el seno y el coseno van a ser iguales. Entonces el coseno es raíz de 2 sobre 2 y el seno es raíz de 2 sobre 2. Pi sobre 3, que sería 60 grados, entonces vas a tener que el coseno es 1/2 y el seno es raíz de 3 sobre 2. Y cuando ya estoy en 90 grados, ¿qué voy a tener ahí? Que el coseno vale 0 y el seno vale 1. ¿Por qué? Porque en 90 grados el complejo tendría tan solo componente imaginaria. Cuando estoy en 180 grados, pi, que no, ahí voy a tener que el complejo tiene tan solo componente real, pero como es 180 grados, es opuesta, es negativa, que no, por eso el coseno es menos 1. Y el seno vale 0. Cuando tengo 3 pi sobre 2, que es 270 grados, estaría sobre el eje vertical negativo, entonces el coseno es 0 y el seno es menos 1. Y después se vuelve a repetir 2pi, que es 360 grados, es igual que 0. Coseno 0 y seno 1. O sea que ustedes más o menos tienen que aprender esta tablita porque en este curso se trabaja generalmente con ángulos notables. O sea, los seno y coseno que ustedes tienen que trabajar son para estos ángulos notables. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver ahora cómo sería, porque tengo que ver si vamos a trabajar con los ángulos notables, tengo que ver cómo relaciono, porque si ustedes se fijan en esta tablita 1, yo le doy los valores del seno y coseno de los ángulos notables, pero del primer cuadrante. No le doy ni del segundo cuadrante, ni del tercer cuadrante, ni del cuarto cuadrante. Lo que vamos a ver ahora es cómo hacemos para relacionar, sabiendo los senos y los cosenos de esos ángulos notables, cómo hago para relacionar con los otros cuadrantes. ¿De acuerdo? Bueno, el primer cuadrante no sería tan problema, porque eso es lo que
los he dado como dato, que no. Primero dice, si el número complejo Z pertenece al primer cuadrante, el argumento phi es igual al que figura en la tabla 1. ¿Qué significa? ¿Cuál sería la característica que ustedes tendrían que ver para que me digan que ese complejo pertenece al primer cuadrante? ¿Cuál sería? Puede ser que sea positivo. Muy bien. Que la parte real y la imaginaria sean positivas. Eso es lo que me está dando como dato que pertenece al primer cuadrante, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo Z igual a 1 más raíz de 3 por I, expresado en coordenadas en forma polar. Me pide que lo exprese en forma polar, pero está en binómica y me pide que exprese en polar. Entonces, ¿qué hacemos? Calculo el módulo. Sería raíz cuadrada de 1 al cuadrado más la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado, me queda ρ igual a 2. Ahora calculo phi, coseno de phi es igual a sobre ρ, o sea, es 1 sobre 2, 1 medio, seno de phi es b sobre ρ, o sea, raíz de 3 sobre 2, quedaría ahí, ese sería el seno. O sea, tengo un ángulo que tiene como coseno 1 medio y como seno raíz de 3 sobre 2. Me voy a la tablita y me fijo, ¿qué ángulo tiene como coseno 1 medio y como seno raíz de 3 sobre 2? Y pi sobre 3. O sea, mi ángulo phi es pi sobre 3, ¿sí? Entonces, el complejo va a estar expresado en forma polar como el par 2 pi sobre 3, ¿de acuerdo? Entonces, el complejo Z, que es igual a 1 más raíz de 3 por I, va a ser igual a 2 pi sobre 3, ¿de acuerdo? Y esta sería la representación gráfica. Ahora vamos a ver un complejo del segundo cuadrante. ¿Cuál sería la característica del complejo que tendrían que ver ustedes expresado en forma binómica o en forma cartesiana para que ustedes sepan del segundo cuadrante? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la característica? Segundo cuadrante. Positivo y negativo. ¿Qué es positivo y qué es negativo? Positivo la primera componente. No. Segundo cuadrante. Yo tengo que no el... Vamos a ver dónde puedo rayar. Bien. No. Ahí está. Esos son los cuadrantes, ¿que no? Positivo es para la flecha, ¿que no? ¿Sí? ¿Ven ahí? Sí. ¿Sí o no? Ah, estoy compartiendo. Dejo de compartir. ¿Ah? ¿O ven la imagen? ¿Ven o no ven? se ve, profe. Se ve, profe. Sí, ven. Entonces, ¿qué tengo yo? Este es el plano de Gauss. Eje real, eje imaginario, ¿que no? El eje real positivo es para este sentido y el eje imaginario positivo es para arriba, ¿que no? Primer cuadrante, eje real positivo, eje imaginario positivo. Los cuadrantes siempre van en sentido contrario a las agujas del reloj. Segundo cuadrante va a ser este que está aquí. Parte real, ¿cómo va a ser? Parte real va a ser negativa y parte imaginaria positiva. Vamos a ponerle aquí. Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria, ¿sí? Ahí está, ¿que no? Entonces sería segundo cuadrante, parte real es negativa, porque aquí en la intersección es el 0. Entonces, segundo cuadrante, parte real negativa, parte imaginaria positiva. Tercer cuadrante sería parte real negativa, parte imaginaria negativa. Y cuarto cuadrante sería parte real positiva y parte imaginaria negativa. ¿De acuerdo? ¿Han comprendido? Sí, ¿Cómo se profe. identifican los cuadrantes en el plano de Gauss? Bueno, entonces, si estamos en el segundo cuadrante, ¿qué significa? Que es parte real negativa y parte imaginaria positiva. Entonces, mi complejo, vamos a trabajar con los mismos valores de parte real, digamos, mismo valor absoluto. Entonces, mi complejo Z va a ser igual a menos 1 raíz de 3 por I. En este caso, como son los mismos valores absolutos, el módulo va a ser el mismo, 2.
Ahora para calcular el ángulo phi, nos vamos a abstraer de los signos. Entonces yo voy a calcular el coseno de phi y seno de phi abstrayéndome de los signos. O sea, va a ser 1 sobre 2, raíz de 3 sobre 2. O sea, va a ser pi sobre 3. Listo. Sabemos que no, que es pi sobre 3, ¿sí? Pero pertenece al segundo cuadrante. Pero aquí me dice que cuando pertenece al segundo cuadrante, el ángulo phi de ese complejo va a ser pi menos el valor del ángulo que obtengo aquí abstrayéndome de los signos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, phi va a ser igual a pi menos pi sobre 3, ¿de acuerdo? O sea, igual a 2 pi sobre 3. ¿Entienden? Sí, profe. ¿Seguro? Bueno, aquí lo vamos a ver mejor. Yo estoy en el segundo cuadrante, fíjense en aquí, que tengo aquí, bueno, aquí esta flecha medio lo va a confundir, yo no hubiera puesto la flecha en este sentido, no lo he puesto para aquí. ¿Qué tengo aquí? Este es el ángulo phi, ¿que no? El que está graficado en celeste, ¿que no? El que está hecho ahí en celeste es el ángulo phi, ¿que no? En realidad, el valor que yo estoy encontrando de un sexto, del pi sobre 3, el valor del coseno y el seno, el equivalente a pi sobre 3, en realidad estoy encontrando el seno y el coseno de este ángulo. Esto es pi sobre 3. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el seno de este ángulo, ¿cuál es? Es esta, ¿que no? Es la componente horizontal del complejo, ¿que no? O sea, este sería el seno. O sea, el coseno de este ángulo es el mismo que el coseno de este ángulo que está aquí. Y el seno de este ángulo, que es esto que está aquí, es el mismo seno de este ángulo que está aquí. Y yo cuando lo obtengo abstrayéndome de los signos, estoy obteniendo este ángulo que está aquí. Por eso decimos que phi es igual a pi menos el ángulo que obtengo aquí, que era pi sobre 3. ¿De acuerdo? ¿Han comprendido? ¿Sí o no? Hola, ¿viven? No, profe. No han entendido. Vamos a llamarle este ángulo que está aquí entre el rojo y el negro alfa. ¿Sí? Bueno, espera. Vamos a hacer. Profe, no se ve el puntero. ¿Qué hace? No se ve por eso, pero estoy por dibujar por eso. Me están haciendo trabajar de más ustedes. ¿Ven ahí? ¿Ven ustedes ahí? Sí, profe. Sí, bueno. Este es el ángulo phi, ¿que no? Y este es el ángulo alfa. ¿De acuerdo? Más Sí, arriba, profe, no se ve ¿Ah? bien. No se ve bien, más arriba. ¿Ahí? Ahí se ve. Bien. Si ustedes se fijan, este es el ángulo phi y este es el ángulo alfa. ¿Sí? Si ustedes se fijan, el coseno de este ángulo, que es esto que está aquí, es igual al coseno de alfa. ¿Sí? El coseno de phi es igual al coseno de alfa. Y el seno de phi, que es esto que está aquí, es igual al seno de alfa, ¿que no? ¿Comprenden que no? ¿Alguno suplicatorio? ¿Sí que no? Si ustedes se fijan, ¿cuál es el coseno de phi? Coseno de phi sería la proyección, ¿que no? En el eje X, ¿que no? Entonces el coseno de phi es este segmento, ¿sí? ¿Cuál es el coseno de alfa? El coseno de alfa es la proyección en este segmento, ¿que no? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Bien. Lo mismo para el seno.
Cuando yo me abstraigo de los ángulos, de los signos para calcular el ángulo en primera instancia usando el coseno y el seno, en realidad estoy obteniendo el ángulo alfa. No estoy obteniendo este phi. En realidad estoy obteniendo el ángulo alfa. Por eso decimos cuando estoy en la segunda componente, en el segundo cuadrante, phi es igual a pi menos alfa, que son el ángulo que obtengo yo abstrayéndome del signo de las componentes del complejo. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿No? Sí, profe. Bueno. Sigamos. Tercera componente. ¿Cómo sería la tercera componente? ¿Cómo identifico la tercera componente? Negativo 2. 2 negativo. Entonces, el módulo va a ser el mismo, 2. ¿Cómo obtengo? Obtengo un ángulo abstrayéndome de los signos de las componentes y me da el mismo ángulo pi sobre 3. Pero, como yo estoy en la tercera componente, en realidad me está dando el ángulo. Sigamos aquí, en la tercera componente. Este sería mi alfa que estoy obteniendo, ¿ven? ¿Ven ahí? ¿Ven? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, el ángulo que yo estoy obteniendo, abstrayéndome de los signos de las componentes, es este ángulo alfa. Por eso, en la tercera componente, el phi es pi más el ángulo que he obtenido abstrayéndome del signo de las componentes. ¿De acuerdo? Por eso aquí dice que phi es igual a pi más pi sobre 3, igual a 4/3 pi. Y por último, tenemos en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, ¿cómo sería para identificar? Y bueno, la parte real es positiva y la imaginaria es negativa. El módulo es el mismo, obtengo el ángulo abstrayéndome de los signos y me da que es pi sobre 3. Pero ¿cuánto vale realmente phi? Cuando estoy en el cuarto cuadrante, realmente alfa es este. ¿Ven ahí? En el cuarto cuadrante, realmente el ángulo que obtengo abstrayéndome de los signos es este ángulo. Por eso en el cuarto cuadrante, phi vale 2pi menos el ángulo que obtengo abstrayéndome de los signos. O sea, phi es igual a 2pi menos pi sobre 3 en este caso particular. Y esto sería la gráfica, ¿sí? ¿De acuerdo? Sigamos. Tengo un ejercicio aquí, me dice, dado los siguientes complejos, z1 igual a 3 raíz de 3. Profe, Sí. ¿puedo ver la gráfica? Aquí está, ¿cuál? ¿Esta? ¿La de la filmina? La que está presentando. Por eso, ahí, esa que está ahí. Sí, ya está. Listo. Ahí fíjense, el alfa es entre el rojo y el eje positivo de las X. Bueno, el 9 es, dado los siguientes complejos, z sub 1 igual a 3 raíz de 3 más 3i y z sub 2 menos 2, bueno, me dan varios, me dice expresarlo en forma polar. Vamos a ver el z sub 1. No, z sub 1 es, a ver, vamos a ver el z sub 4. El z sub 4, ¿en qué cuadrante estaría? En el tercero. En, fuerte. En el tercer cuadrante. Bien, yo soy gordo y sordo, acuérdense. Estoy en el tercer cuadrante porque las dos componentes son negativas. Calculo el ρ es igual a la raíz cuadrada. Bueno, para ser correcto, aquí sería menos raíz de 3 sobre 2 elevado al cuadrado más menos 1/2 elevado al cuadrado. Resultado 1. Ahora voy a obtener el coseno. El coseno de phi es la componente, me abstraigo de los signos para obtenerla en primera instancia, ¿que no?
el coseno de phi va a ser igual a la componente real, abstrayéndome de los signos, o sea, raíz de 3 sobre 2, dividido 1 me queda raíz de 3 sobre 2. El seno de phi es la componente imaginaria, abstrayéndome del signo, dividido rho, o sea, va a ser 1/2 dividido 1 igual a 1/2. Entonces tengo que este ángulo que estoy obteniendo aquí, abstrayéndome de los signos, es igual a raíz de 3 sobre 2, tiene como coseno, y como seno 1/2. Si voy a la tablita, me fijo, ¿qué ángulo tiene como coseno raíz de 3 sobre 2 y como seno 1/2? Pi sobre 6. O sea, el ángulo que yo obtengo abstrayéndome de los signos es pi sobre 6. Pero como estoy en el tercer cuadrante, ¿qué tenía que hacer? En el tercer cuadrante hemos visto que era igual a pi más el ángulo que yo obtengo. Que no, aquí en el tercer cuadrante es pi más el ángulo que obtengo abstrayéndome de los signos. Entonces, el ángulo va a ser pi más pi sobre 6, igual a 7 pi sobre 6. ¿De acuerdo? Entonces, el complejo Z4, que era menos raíz de 2, menos raíz de 2 sobre 2, menos 1/2 i, va a ser en forma polar 1, 7 pi sobre 6. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. profe. Bueno, sigamos. Ahora vamos a ver otra forma de presentar un complejo, porque ahora hasta aquí teníamos 3 formas. La forma cartesiana, como par ordenado, la forma binómica, que se acuerdan, lo expresamos como con la unidad imaginaria, la forma polar, donde la expresábamos con el módulo del vector y el ángulo que forma con el eje positivo, con la parte real, con el eje positivo, el eje positivo, los reales, es el módulo, el ángulo que forma el vector con el eje positivo de los reales expresado en radianes. Y ahora vamos a ver la forma trigonométrica de un complejo. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, para ver la forma trigonométrica de un complejo, vamos a tomar un complejo en forma polar y lo vamos a expresar en forma binómica. A ese complejo que lo tomamos en forma polar y le expresamos en forma binómica, va a ser la forma trigonométrica. Bueno, aquí dice, a partir de las expresiones que el coseno de phi es igual a sobre rho, que era componente real sobre el módulo del complejo, seno de phi que era igual a la parte imaginaria sobre el módulo del complejo, si despejamos de esas dos fórmulas A y B, vamos a tener que A es igual a rho por el coseno de phi y B es igual a rho por el seno de phi. Y como nosotros sabemos que Z es igual en forma cartesiana al par ordenado AB y en forma binómica como A más B por I, si reemplazo A por rho coseno de phi y B por rho seno de phi, me va a quedar rho coseno de phi más rho seno de phi por I, sería que no. ¿Qué hago? Saco factor común rho y aquí estaría faltando rho. Aquí sería rho por, y entre paréntesis, coseno de phi más I seno de phi. Esa forma de expresarlo al complejo, o sea, rho por coseno de phi más I seno de phi, se llama forma trigonométrica del complejo. ¿De acuerdo? O sea, cuando yo lo exprese en una combinación entre polar y binómica, vamos a llamarle así, Z igual al módulo por el coseno del argumento por I seno de argumento, se le llama forma trigonométrica del complejo. Ahora vamos a ver pasaje de la forma polar o trigonométrica a la forma cartesiana o binómica. O sea, vamos a hacer el proceso inverso que lo que habíamos visto hace rato. Dado el complejo Z igual a rho phi, o bien, aquí faltaría rho por, y entre paréntesis, coseno de phi más I seno de phi,
expresado en forma polar y trigonométrica, veremos cómo pasarlo a la forma cartesiana y binómica, sabiendo que coseno de phi es igual a sobre rho, seno de phi es igual a b sobre rho, de donde a es igual a rho coseno de phi y b es igual a rho seno de phi. Ejemplo, sea z igual a 4pi sobre 6, expresado en forma, para expresar en forma cartesiana y binómica hacemos las fórmulas que tenemos aquí. A es igual a rho coseno de phi, o sea, es igual a 4 por el coseno de pi sobre 6, y si ustedes recurren a la tabla, van a ver que el coseno de pi sobre 6 es raíz de 3 sobre 2, entonces va a quedar 4 por raíz de 3 sobre 2, igual a 2 por raíz de 3. Entonces, A es igual a 2 raíz de 3, B es igual a rho seno de phi, o sea, 4 por el seno de pi sobre 6, el seno de pi sobre 6 es 1/2, entonces me queda 4 por 1/2 igual a 2, entonces B es igual a 2. ¿De acuerdo? Entonces, el complejo en forma binómica va a ser igual, faltaría expresarlo aquí que no, va a ser igual, o sea, z va a ser igual a 2 raíz de 3 más 2 por i. O bien, el par ordenado 2 raíz de 3, 2. ¿De acuerdo? ¿Sí? Faltaría aquí la conclusión del ejercicio. O sea, el complejo en forma cartesiano binómica va a ser 2 raíz de 3 más 2i, o el par ordenado 2 raíz de 3, 2. Ahora vamos a ver igualdad entre complejos en forma polar. Pero antes de ver la igualdad de complejo en forma polar, vamos a ver congruencias entre ángulos. Bueno, ahora vamos a ver la congruencia entre argumentos congruentes. Antes de definir igualdad de complejos expresados en forma polar, veamos cuando dos argumentos son congruentes. Dos argumentos son congruentes si solo si difieren en un número entero de giros. En forma simbólica vamos a tener que phi sub 1 es congruente a phi sub 2 si solo si phi sub 1 menos phi sub 2 es igual a 2 por k por pi. Eso sería el equivalente a un número entero de giros siempre y cuando k pertenezca a los enteros, ¿que no? ¿Por qué? Porque 2pi es un giro completo y si k pertenece a los enteros, cada vez que multiplique me va a ir dando más giros, ¿que no? Si k es igual a 2 sería 4pi, que serían 2 giros. K igual a 3 serían 6pi, que serían 3 giros, ¿que no? O bien, phi sub 1 es congruente a phi sub 2 si solo si phi sub 1 es igual a phi sub 2 más 2k pi. Vamos a ver un ejemplo aquí. Vamos a ver si pi sobre 3 es congruente a 13 pi sobre 3. Entonces, ¿qué hacemos? La resta, ¿que no? Entonces hago 13 pi sobre 3 menos pi sobre 3, me queda 12 pi sobre 3. Simplifico, me queda 4 pi. Y 4 pi es múltiplo de 2 pi. O sea que es 2 por 2 pi, entonces k es igual a 2. Entonces los ángulos pi sobre 3 y 13 pi sobre 3 son congruentes. La única diferencia es que uno de los ángulos es después de dar 2 giros completos. ¿De acuerdo? Igualdad de complejos expresado en forma polar. Dos números complejos expresados en forma polar son iguales si y solo si sus módulos son iguales y sus argumentos son congruentes. Entonces vamos a decir que rho sub 1, phi sub 1 es igual a rho sub 2, phi sub 2, si solo si rho sub 1 es igual a rho sub 2, o sea, módulos iguales, y phi sub 1 es igual a phi sub 2 más 2k pi con k perteneciente a los enteros, o sea, sus argumentos son congruentes. Ejemplo que tenemos aquí, vamos a ver, 1 pi sobre 2 es igual a 1 5 pi sobre 2. ¿Por qué? Porque si yo hago 5 pi sobre 2 dividido pi sobre 2, ¿cuánto me queda? Me va a quedar 4 pi, que es
que es un número entero de giro, y también es congruente a 1 más 9 pi sobre 2, también es congruente a 1 más 13 pi sobre 2, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que cada punto del plano admite una infinidad de representaciones polares, ¿de acuerdo? O sea, el punto de coordenadas polares rho phi es igual al punto rho phi más 2k pi, con k perteneciendo a los enteros. ¿Se acuerdan cuando veíamos los polares en forma cartesiana? Hemos dicho que cada punto del plano de Gauss representaba a uno y solo un complejo. O sea que había una relación biunívoca entre los complejos expresados en forma cartesiana y los planos y el plano de Gauss, ¿no? Y los puntos del plano de Gauss. En este caso, cuando yo lo tengo al complejo expresado en forma polar, ya no es una relación biunívoca. ¿Por qué? Porque estamos viendo aquí que un punto del plano me puede representar a infinitos complejos. ¿Cuál es la condición? Que el módulo es igual que no y que sus argumentos sean congruentes. Y ustedes saben que K que pertenece a los enteros puede variar en infinitos números, ¿que no? Por lo tanto, un punto del plano de Gauss me representa a infinitos complejos en forma polar. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora operaciones de números complejos en forma polar. Cuando un complejo lo expreso en forma polar, puedo realizar ciertas operaciones, no todas las operaciones que conocemos. Con un complejo expresado en forma polar, puedo realizar la multiplicación, división, potenciación y radicación. Suma y resta no puedo hacer, ni logaritmación tampoco. ¿De acuerdo? O sea, con un complejo en forma polar, puedo hacer multiplicación, división, potenciación y radicación. Multiplicación. El producto de dos complejos en forma polar tienen por módulo el producto de los módulos y por argumento la suma de los argumentos. Un minutito. Ya, volvamos. El producto de dos números complejos en forma polar tiene por módulo el producto de los módulos y por argumento la suma de los argumentos. Entonces, vamos a demostrar eso que estamos diciendo ahí. Tomamos el complejo Z igual sería aquí, rho coseno de phi más i seno de phi, y Z' igual a rho prima coseno de phi prima más i seno de phi prima. ¿Cómo está expresado aquí el complejo? ¿En qué forma está expresado? ¿Cómo lo llamamos, Moisa? Esa era la forma, si se acuerdan cómo era, la forma trigonométrica, ¿que no? El complejo expresado así de esta forma está expresado en forma trigonométrica. Entonces hacemos el producto z por i, o sea, va a ser rho coseno de phi más i seno de phi por rho prima coseno de phi prima más i seno de phi prima. Hacemos los productos que tenemos ahí, me va a quedar rho por rho prima, coseno de phi por coseno de phi prima, coseno de phi por i seno de phi prima, i seno de phi por el coseno de phi prima, más i por i al cuadrado seno de phi prima, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, ir resolviendo lo que conocemos. I al cuadrado sabemos que vale menos 1. Entonces me va a quedar rho por rho prima, y entre paréntesis me queda coseno de phi por coseno de phi prima, más i coseno de phi por seno de phi prima, más i seno de phi por coseno de phi prima, menos seno de phi por seno de phi prima. ¿Qué hacemos ahora? Agrupamos términos que tienen i y los que no tienen i. Entonces me queda igual a rho por rho prima por coseno de phi prima, menos seno de phi prima. Eso sería
los términos que no tienen i. Sería vamos a llamarle así, parte real, ¿que no? Más i por coseno de phi, seno de phi prima, más seno de phi por coseno de phi prima. Eso sería la parte imaginaria. Entonces me queda, bueno, está repetido aquí, por identidad trigonométrica sabemos que el coseno de phi por el coseno de phi prima menos seno de phi por el seno de phi prima es igual al coseno de la suma de los ángulos. O sea, es igual al coseno de phi más coseno de phi prima. Y también que el coseno de phi por el seno de phi prima más seno de phi por coseno de phi prima es igual al seno de la suma de los ángulos. O sea, es igual al seno de phi más phi prima. ¿Sí? Reemplazando estas identidades trigonométricas en la ecuación de arriba, me va a quedar que z por z prima es igual a rho por rho prima por coseno de phi más phi prima más, sería aquí i, está faltando la i por el seno de phi más phi prima. ¿Sí? Que es lo que se quería demostrar. O sea que el producto entre dos complejos expresado en forma polar o trigonométrica va a ser igual a un complejo que va a tener como módulo el producto de los módulos y como argumento la suma de los argumentos. Aquí tenemos un ejemplo, Z1 igual a 4pi sobre 4, Z2 igual a 2pi sobre 3, aquí los complejos están expresados en forma polar, entonces al hacer el producto, ¿qué voy a tener? Voy a tener 4 por 3, 12, como módulo y como argumento pi sobre 4 más 2pi sobre 3. Resultado, me queda que Z1 por Z sub 2 va a ser igual a 12, 11pi sobre 12. ¿De acuerdo? Sigamos. Vamos a ver el cociente y cortemos ahí nomás, porque ya después tiene que entrar el otro grupo. Profe, Sí. ¿puede volver a la página anterior, por favor? Sí, señor, ahí está. ¿O a la anterior todavía? Ahí está bien, gracias. Sí. Ya está, profe, gracias. Listo. Ahora vamos a ver el cociente. Como el cociente es la operación inversa del producto, ¿que no? Entonces, el cociente entre dos complejos, donde el complejo divisor o del denominador es distinto del complejo nulo, ¿a qué va a ser igual? Si hemos dicho que el producto es el producto de los módulos y el argumento es la suma de los argumentos, en el cociente voy a tener que el resultado va a ser como módulo el cociente de los módulos y como argumento la resta de los argumentos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces aquí lo que está es la demostración de z igual de la misma forma expresado en forma trigonométrica, rho coseno de phi más i seno de phi y un complejo z', rho prima por coseno de phi prima más i seno de phi prima, este es distinto de cero, entonces digo que el cociente entre estos dos complejos z dividido z' es igual a w, donde w es el complejo resultado, ¿que no? O sea que tenemos que z es igual a z' por w. Y w va a ser igual a rho por coseno de psi más i seno de psi. Para encontrar la forma de w, es decir, r y psi partimos de que z es igual a z' por w. O sea, rho coseno de phi más i seno de phi es igual a rho prima coseno de phi prima más i seno de phi prima por r coseno de phi más i seno de phi. Aplicando lo que ya hemos aprendido, que es el producto entre complejos expresado en forma polar o trigonométrica, vamos a tener que rho coseno de phi más i seno de phi va a ser igual al producto de estos dos complejos que están aquí, o sea, rho prima por r como módulo y como argumento, la suma de los argumentos, o sea que va a ser rho prima por r por coseno de phi prima más psi más i seno de phi prima más psi. ¿Sí?
Haciendo la igualdad de complejos que hemos dicho que dos complejos sean iguales cuando los módulos son iguales y cuando los argumentos son congruentes. Entonces vamos a tener que ρ' por R es igual a ρ. Y φ' más psi es igual a phi. Por definición de argumentos congruentes, vamos a tener, bueno, ρ' por R igual a ρ y si φ' más psi es igual a phi más 2k pi con k perteneciente a los enteros. Luego me queda que R, que lo que yo quiero conocer, el resultado, va a ser igual a ρ sobre ρ' y psi va a ser igual a phi menos phi' si k es igual a 0. Entonces, para la resta, tomo la congruencia de los complejos, pero para k igual a 0. Por lo tanto, me va a quedar entonces que z sobre z' es igual a w igual a r coseno de phi más i, perdón, r por coseno de psi más i por el seno de psi igual a ρ dividido ρ', que no, por el coseno de phi menos phi' más i por el seno de phi menos phi', que es que lo queríamos demostrar. Es decir, que el cociente entre dos complejos va a tener como resultado módulo, el cociente de los módulos, y argumento, la resta de los argumentos. Ya que es lo que queríamos probar. Aquí tenemos un ejemplo. Tengo Z1 igual a 8, 7pi sobre 4 y Z2 igual a 3 por 2pi, a 3, 2pi sobre 3. Entonces me queda, aquí sería Z1 dividido Z2, sería 8, 7pi sobre 4 dividido 3, 2pi sobre 3 va a ser igual a 8 dividido 3 y como argumento 7pi sobre 4 menos 2pi sobre 3. Resultado, 8 tercios más 13pi sobre 12. ¿De acuerdo? Dejamos aquí porque tengo que tener clase con el otro grupo. ¿De acuerdo? Bien, gracias, profe. Nos vemos, pórtense bien. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe.